Ahora nos vamos a meter en la guerra por el impuesto a las ganancias. Les vamos a contar cuál es la estrategia del gobierno y por qué Sergio Massa salió hoy con una carta abierta al presidente en una conferencia de prensa, interpelándolo directamente al presidente, diciendo: usted, Macri, ordenó no discutir. ¿Qué hay detrás de esta guerra, esta pulseada, que tiene un costo político grande para el presidente en primera instancia? Porque ahora Macri ha dicho que no va a vetar la ley y le pasa la responsabilidad a los gobernadores. Si no la frenan mañana o pasado en el Senado, bueno, habrá que ver después de dónde se consiguen los fondos, porque hay un agujero fiscal mucho mayor al previsto. La estrategia del gobierno va a ser, y les voy a contar los números, mostrar con Alberto Abad, el titular de la AFIP, el agujero fiscal que genera el proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados, que es mucho mayor de lo que se está hablando. Pero al margen de eso, Macri ahora quiere esquivar el costo político que significaría un veto inevitable a la ley si es aprobada en el Senado. Y los gobernadores también quieren quitarse de encima esa responsabilidad. Y el propio Massa hoy blanqueó que tenía la intención de negociar con el gobierno efectivamente algún tipo de proyecto de ley más sensato que estuviera a mitad de camino entre lo que era la propuesta del Frente Renovador o parte de la oposición y la del gobierno. Pero antes de meternos en ese tema, hay un contexto en el cual se está dando esta pulseada muy fuerte que, de nuevo, llama al interrogante de si Macri, ya después del primer año de su gestión, tiene que enfrentar a un peronismo unificado o si ha sido un desencuentro en el cual todos están jugando con fuego, menos el kirchnerismo, que está jugando con fuego desde el 10 de diciembre del año pasado. Pero bueno, es un interrogante que ahora vamos a discutir. Si efectivamente el kirchnerismo se unifica y amalgama bajo un nuevo liderazgo en la oposición, que puede ser de Massa o de otros sectores, o si esto ha sido circunstancial y el que sigue de alguna manera siendo el interlocutor del gobierno, pese a todo lo que se han dicho en los últimos días, es el propio Sergio Massa o el bloque justicialista de Diego Bossi, es decir, los peronistas que vinieron acompañando durante gran parte de este año las principales leyes que Macri necesitó en el Congreso. Decía que hay un contexto político complicado y además un contexto económico. Hoy el dólar cerró a 16,28. En el gobierno dicen que eso no genera ningún tipo de preocupación, que no es problema, porque en última instancia es un dólar que no es muy distinto al dólar que había en marzo pasado, que era un dólar de 16 pesos. En marzo del año pasado había llegado a un pico de 16 y pico, después se subieron fuerte las tasas de interés, el dólar bajó a 14,30 y empezó a escalar fuerte a partir de el efecto Trump del 8 de noviembre pasado. En el último mes el dólar subió más de 5 o 6% en la Argentina y eso dispara una serie de comportamientos. Por ejemplo, el hecho de que cada vez más gente compre dólares. Ahora, la preocupación que hay para algunos tiene que ver por partida doble. Por un lado, pensando si este dólar a 16,28 es un dólar que pueda llegar a arrastrar nuevamente los precios o no. Esta es la discusión. Si el dólar pasando, atravesando los 16 pesos o yendo en dirección a los 17 pesos, es un dólar que pueda significar que la estrategia de bajar la inflación puede complicarse o no. Y la otra discusión es si cuando el dólar sube, en Argentina no empieza a haber un comportamiento de cada vez más compra de dólares, que es lo que está pasando en las últimas semanas. Hay una dolarización muy fuerte desde el inicio del gobierno de Macri, que sigue a 1.000 millones de dólares por mes que compran los ahorristas minoristas, una franja de la clase media que tiene capacidad de ahorro todavía. Bueno, si esto se acelera o no se acelera cuando el dólar empieza a subir. Claudio Slotnick, ¿qué dicen en el gobierno cuando empieza a moverse el dólar? Yo creo que también hay algunos factores políticos en este dólar que empieza a moverse. Este dólar que empieza a moverse
decía de alrededor de 15,50 que estaba antes del efecto tramo, 15,30 al 16,30 del día de hoy. Claro, en el gobierno, hoy lo que dice en el equipo económico, esto es más alivio que preocupación. Más alivio que preocupación. Y sí. Mira, el director le pido, mostrame la placa del dólar, que es importante. Ahí, a pleno. La placa del dólar de hoy, el dólar a 16,20. ¿Por qué más alivio que preocupación? Y porque lo que dicen justamente en el equipo económico es que dado que el resto de los países, sobre todo los emergentes, han tenido una devaluación importante, sobre todo Brasil, donde en términos reales el dólar ha subido 7,9%, en México ha subido el 11,1%, nosotros estamos por debajo de ese nivel. Aquí el dólar, si uno lo toma nominalmente, el incremento es cercano al 7%, pero si uno le descuenta la inflación, en vez del 7%, el incremento fue del 4,7%. Igualmente ha habido un proceso de mayor dolarización en los últimos días, es decir, sube el dólar y se compran más dólares. Sí, hay una gran demanda del público minorista, sobre todo eso es lo que han detectado desde el Banco Central y desde el equipo económico, de gente que lo que está notando es que en medio de esta efervescencia política, donde no se sabe si, por ejemplo, los plazos fijos van a ser grabados, y por más que todos nosotros sabemos que solamente pueden ser grabados aquellos que se superen el 1,5 millones de pesos, la gente lo que tiene es que nota que la tasa de interés está muy por debajo de la inflación, que el dólar sube, que no sabe qué va a pasar con justamente la renta de esos plazos fijos, y el que tiene un ahorro o al que le vence el plazo fijo, lo que notaron en los últimos días es que va al banco o a la casa de cambio y se compra dólares porque ve que el dólar sube. A ver, para ponerlo en perspectiva, cuando hay de alguna manera movimientos políticos no terminan de entenderse, cuando Macri termina su primer año de gestión con la economía en recesión, con la inflación cerrando en el año un 40% y con quienes han sido hasta ahora sus aliados que le han garantizado la gobernabilidad en el Congreso, en una guerra por el impuesto a las ganancias, eso empieza a generar mucha incertidumbre. No solamente incertidumbre desde el punto de vista de la inversión, alguien que tiene que hundir un capital por un plazo determinado, sino también incertidumbre por aquellos que tienen ahorros. Esto no es algo nuevo. Macri no ha logrado romper, incluso cuando terminó con el cepo del dólar, la idea de la clase media que ahorra, clase media alta en la Argentina, aquellos que tienen capacidad de ahorro, 2 millones, 3 millones de personas son los únicos que tienen capacidad de ahorro en Argentina, el resto vive con lo justo mes a mes y a la mayoría no le alcanza. No ha logrado romper con el proceso de dolarización que venía en la época del kirchnerismo, por algo el kirchnerismo puso el cepo. La diferencia en la era Macri es que ahora, pese a que sigue la demanda muy fuerte y la desconfianza a quedarse en pesos con los ahorros de la clase media, ahora sobran los dólares. ¿Por qué? Porque entran dólares financieros, fundamentalmente dólares que trae el Estado Nacional tomando deuda para cubrir el déficit fiscal o las provincias tomando deuda para cubrir también sus propios déficits fiscales. Ahora, que el dólar se mueva en toda economía normal no tiene que generar preocupación. De hecho, en países como Brasil, en Chile, en Uruguay, en el resto de Latinoamérica, el dólar sube y otras veces baja. Y eso no genera preocupación, pero son todas economías donde hay ahorro en moneda local. Lo que ha pasado este año con el ahorro en pesos es que ha crecido, los plazos fijos han crecido la mitad que la inflación. Es decir, que han caído en términos reales los plazos fijos en pesos, el ahorro en pesos. Y en cambio, los ahorros en dólares, porque esto sí es una novedad, hay 1.000 millones de dólares que la clase media compra todos los meses, pero gran parte de eso lo deposita en los bancos, no hay miedo a los bancos. Está la idea de que si los bancos resistieron hasta las ideas más descabelladas de Cristina cuando ya estaba totalmente desorbitada y hacía cualquier cosa con la política económica, no hubo un solo banco que no pudiera devolver depósitos en dólares. Entonces la diferencia es, sigue la dolarización, como en la época del kirchnerismo, incluso antes del cepo. La diferencia es que ahora no se va todos los colchones, sino que se deja la plata en los bancos. La pregunta es, bueno, ¿esto puede agravarse si sigue el ruido político? Si además de una economía que no arranca, con la inflación todavía elevada, que es el principal motivo para que la gente tiene capacidad de ahorro
huya del peso. Esto empezó a ocurrir nuevamente a partir del 2007, cuando vuelve la inflación. Si a todo eso le agregamos la idea de que Macri está de un lado y todo el peronismo está del otro, cosa que hasta ahora no ocurría. Bueno, insisto con este punto. El dólar a 16,20 puede parecer un dólar elevado, pero es un dólar todavía muy bajo. Vamos a repasar de nuevo. 16,28 el dólar hoy, un dólar muy similar al que había en marzo. Claro, a ver, sí, me pueden acompañar el señor director. Esta es la primera placa. No es un dólar, es el dólar que recuperó el nivel de marzo. No hay nada para ver en ese aspecto. La segunda placa que quiero mostrar es esta. Que Macri entra descontada la inflación con un dólar muy bajo. Hoy en la Argentina el 16,30, el dólar de Macri, descontada la inflación, es un dólar equivalente al que tenía Cristina en diciembre del 2013. Y después tuvo que devaluar. Y es un dólar mucho más bajo, a valores de hoy, de que el que tenía Cristina en diciembre del 2007, cuando asume su primer mandato, que había un dólar a valores de hoy de 22. Y es un dólar muchísimo más bajo que el que tenía Kirchner en mayo del 2003, cuando asume con un dólar a valores de hoy de 28. Eso es lo que se dice comúnmente de que Macri inicia su periodo político con un dólar muy bajo, con un dólar barato, que genera problemas de competitividad en la economía, que genera que no pueda haber impulso para las exportaciones, que haya que atajar penales en la aduana y demás. Pero bueno, obviamente este dólar a 16,30 es mejor que el dólar a 15 que teníamos hace un mes. Mientras que la suba del dólar no se traslade automáticamente a los precios. Si eso no ocurre en los próximos meses, bueno, mejor que el dólar suba. Le conviene al gobierno que el dólar suba, que no se quede tan atrasado. Está subiendo el dólar en toda la región, porque hay salida de capital de toda la región. Mejor que no suba, mejor que suba. Ahora, siempre que eso no se traslade a precios. ¿Por qué la clase media sigue comprando dólares? Porque el dólar hoy, incluso a 16,30, es un dólar mucho más bajo a valores de hoy que los dólares que compró la clase media en los últimos años, cuando compró en el paralelo a 15 pesos en el 2014 o el 2015. Cuando alguien compró a 15 pesos en el paralelo en el 2014 o a principios del 2015, eso equivale a un dólar promedio de hoy de 22. Entonces, aquellos que compraron dólares en el paralelo en los últimos 2 años, cuando ya estaba a 15 pesos el dólar, ese dólar, descontada la inflación, es un dólar de 22 de hoy, o de 21 o de 23, según el momento de lo comprado. Entonces, la clase media no quiere largar sus dólares porque considera que estaría haciendo una pérdida de capital, que compró dólares caros y que todavía el dólar a 16,30 es un dólar barato. Y por eso sigue comprando. De hecho, históricamente, el dólar a 16 es mucho más bajo que el dólar en cualquier periodo a partir del 2007 que la clase media compró. Por ejemplo, los que compraron dólares en el 2007 era un dólar equivalente a 22 del día de hoy. Entonces lo sigue atesorando y sigue comprando todo lo que pueda. Ahora vos me preguntabas qué es lo que le preocupa al equipo económico. Si vos hoy te sentás, y lo tenemos acá, Alfonso Pratgay, y supuestamente viene con la sinceridad, más que hablarte de la preocupación del dólar, hoy habla de la preocupación que tiene por el costo del financiamiento básicamente en los Estados Unidos. El riesgo país hoy se ha disparado 3,4%. Esto significa que el costo de buscar deuda, y el gobierno el año que viene va a tener que buscar mucha deuda, en vez de estar en el camino del 6%, que era la tasa de interés que pagó hace un par de meses, bueno, ya hoy estaría en el 7,5-8%. Bueno, haceme un favor, poneme la placa siguiente a la última que hemos visto, porque no tengo acá un listado, entonces me pierdo, me tengo que acordar, y así vamos poniendo y me voy acordando un poco de lo que quiero decir. Bueno, esto es lo que les quería contar. 1.000 millones de dólares por mes que se vienen comprando en la era Macri. Por ejemplo, el primer trimestre del 2016 se compraron 1.000 millones de dólares billete. En el segundo trimestre bajó un poquito, 870 millones de dólares por mes. Y en el tercer trimestre de este año fueron 1.000 millones de nuevo de dólares por mes. Se supone que a partir de noviembre esto se aceleró un poquito. Vamos a ver cuando estén los datos de noviembre. Si ustedes ven, sacando la época del cepo, que no se podía, estaba prohibido comprar dólares oficiales. Acá se abrió con el dólar ahorro un poco, pero se compraban todos los dólares en el paralelo.
Estas son cifras, 1.000 millones de dólares por mes, muy similares al año 2008, 2009, 2010, de lo que se compraba por mes cuando no había cepo en la época del kirchnerismo. Es decir, que la desconfianza de la clase media que votó a Macri y sigue apoyando a Macri, mayoritariamente, lo muestran las encuestas, sigue siendo similar en términos económicos a la que había 2008, 2009, 2010. Hubo un pico en la elección del 2011 porque todos sabían que con el dólar a 4 pesos Cristina ganaba la elección y después o devaluaba o ponía el cepo, puso el cepo. Y la otra placa que quería mostrarles es, chan 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 chan, vamos, es esta, lo que decía recién Claudio Zlotnik. Desde el 8 de noviembre todos los países de la región empezaron a devaluar, empezó a subir el dólar en la región. Fundamentalmente en Brasil, en México, que sufrió mucho el efecto Trump, en la idea de que Trump va a cerrar su frontera a las exportaciones mexicanas y México exporta el 80% de sus ventas a Estados Unidos, y eso generó que todos los países de la región devaluaran. Si Argentina no empieza a devaluar, no empieza a subir el dólar, se vuelve cada vez más cara, no solamente frente a Estados Unidos, por la inflación que va teniendo Argentina, sino también frente a todos los países de la región. Y es un poco lo que estamos viendo en los últimos fines de semana largo. Los que tienen plata se van o a Miami o últimamente a Santiago de Chile. Porque con el dólar barato sale mucho más barato comprar todo en Chile, no solamente electrónica, sino textiles, hasta comida, que en la Argentina. Claro. Y no solamente tenemos las diferencias con, como vos decías, el peso mexicano o Brasil, sino también contra el yen japonés, contra Europa. Europa se ha devaluado en términos reales menos que en Argentina, el 2,5%. Bueno, en México se devaluó 11%, el yen se devaluó frente al dólar 8%, el real brasileño 8%. Bueno, ¿cuánto se devaluó en este periodo de Argentina? ¿Cuánto? 4,7. Ahí está, 4,7%. Esto incluye la suba que estás contando vos de 9 centavos. Bueno, la conclusión es, no es malo que el dólar empiece a subir en este contexto, porque está subiendo en toda la región y si el dólar se queda atrasado, Argentina se vuelve todavía menos competitiva de lo que ya es, de lo que ya lo fue este año. Pero ojo que Argentina no es un país normal. Ojo que Argentina no es como el resto de los países, donde el dólar sube y se hacen todos más competitivos. El riesgo en la Argentina es que el dólar suba y que los precios vayan detrás. Y por eso me parece que hay que, de alguna manera, encuadrar cierta certidumbre desde el punto de vista político, no solamente económico, sino también político, porque si no, el dólar en Argentina es la única mercadería que se demanda más cuando sube. Es decir, cuando suben los precios de algo, lo lógico, por la ley de la oferta y demanda, es que se compre menos. Subió el precio de la leche muy fuerte este año, se vendió menos leche. Subió el precio de la carne, se vendió menos carne. Bueno, desde noviembre el dólar está subiendo y se están comprando cada vez más dólares. No, y hoy se está demandando cada vez más dólares. Hoy fue un ejemplo de eso, lo que te comentaban hoy en bancos y casas de cambios, que fue el día más fuerte en la compra de dólares por parte de minoristas, de gente que fue directamente con el puchito de ahorros que tenía, hizo la cola o compró por home banking y se quedó con los dólares.